Yo creo que Lucas sí llega. Lo que pasa es que le gusta como cuando empieza la misa, que arranque con fuercecita. Entonces de pronto entra y empieza a hacer preguntas. Pero hoy tenemos un invitado que entre otras pues surgió, Darío, de un encuentro que vos tuviste en el Country Club, porque uno de nuestros oyentes, el hijo de Enrique, dijo, oiga, qué tan interesante, nos oye mucho pues en 10 AM. Y yo luego hablé con el hijo y me escuché también el podcast pues, que hizo Enrique con la gente de Atemporal. Lo que más me gusta es que exista el espíritu de personas como Enrique. Ahorita nos va a contar pues, quién es él, pero que exista ese apetito de salir a conversar, a contar las historias y compartir su conocimiento en este formato, que hemos visto pues, que ha sido un formato que a la gente le gusta y le da como un tiempo para digerir ideas en un formato que normalmente no se haría. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba con otro amigo que agregué en el chat, Mauricio Ortega, me dice, no, es que a mí me fascina ponerme el podcast, salir a caminar y que nadie me interrumpa porque es mi momento zen donde se produce algo, inclusive una especie como de magia, porque es que cuando uno está viendo algo, no necesariamente lo está pensando. Y cuando uno solo lo está oyendo, uno se lo está imaginando. Entonces queda como doblemente asimilado pues, en la cabeza. Entonces, pues, para no darle más rodeos, vamos a hacerle la introducción a Enrique Velázquez. Él tiene una historia de cómo comienza su carrera profesional. La historia del papá también es increíble. Enrique se ha escrito también un libro muy chévere que ahorita quiero pues, que nos cuente, pero lo que más me interesa y por la razón por la que yo dije, oiga, ¿por qué no hacemos un podcast con Enrique? Es porque él tenía una de las firmas comisionistas más importantes de Medellín y a mí me gusta mucho, pues ustedes saben que lo que hacemos es tratar de compartir aquí alfa, invertir, conocer. Me gusta mucho hacer un paralelo entre las transacciones bursátiles o el mercado de acciones en Colombia versus el de Estados Unidos. Simplemente para crear un ancla mental y ya así seguir con la introducción. Hombre, en Colombia hay 65 compañías listadas, el mercado es de 268, 275 billones de dólares y en Estados Unidos son 3.000, 4.000 y se mueven 55 trillones de dólares. Entonces uno dice, ¿cuál es el mercado que debería aprender si quisiera, digamos, que tener alfa o realmente generar rentabilidad? Generar rentabilidad. Entonces, yo quiero que también nos explique, porque el mercado de nosotros es un tercio de un Tesla, la mitad de ¿qué compañía tiene? O sea, el mercado de nosotros es el 20, el 30, el 40% de una compañía grande en Estados Unidos. Entonces, quiero pues que dibujemos esos paralelos, pero ya no voy a hacer más preámbulos, sino que procedamos y que Enrique nos haga una pequeña introducción, quién es él, cómo empezó su compañía, la historia que tiene ustedes nacieron en Salamina, Caldas, ¿cierto, Enrique? No, pues yo nací en Salamina, Caldas. La compañía nació aquí en Medellín en el año 83, en la Bolsa de Medellín. Yo nací en Salamina en el, 66 años para ser más exactos. Y llegué a Medellín a los 13 años. Y entré, pues, ustedes sí deben saber que era el Instituto del Poblado. Sí, claro. Unos les gustaba, a otros no, ¿cierto? Yo tengo buen recuerdo del Instituto del Poblado. Aunque he oído que algunos son de colegios, pues, mucho más, que dijera yo. Bueno, prestantes. No, el instituto era bueno, hombre. Comenzamos asesores en valores en el año 83 en la Bolsa de Medellín, cuando la Bolsa era una institución básicamente familiar. Habían unos 20, 25 puestos, todos de familias, ¿sí? Había unas familias que controlaban la Bolsa, eso era como un club. Y en un momento dado a un presidente, a Iván Marulanda, se le ocurrió que eso debería abrirse un poquito. Ya estaba pasando en la Bolsa de Bogotá y consiguió 5 amigos, entre ellos mi socia, y yo era funcionario de la Bolsa de Medellín. Recién egresado, pues tenía 25 años. En ese momento, pues no había los análisis que tienen hoy las firmas. El análisis de la bolsa lo hacía era la bolsa,
no las firmas comisionistas. Las firmas comisionistas no tenían unidades de investigación como tienen ahora, por lo menos en Colombia. Cada firma era de 3, 4 personas. ¿Tú qué profesión te graduaste de qué, perdón, Enrique? Yo soy administrador de negocios de AFIT. Ah, ok. Y como te digo, pues yo hice mi primer semestre de práctica, pues con un hermano mío que tenía una distribución de Texas Instruments en Colombia. Eso, pues, en esa época no funcionó. Después trabajé en la lonja de propiedad raíz de Medellín y después trabajé en la bolsa en el segundo semestre de práctica y me quedé ahí. Y yo era pues el recién egresado en el área técnica de la bolsa y comenzaron esos 5 puestos de bolsa. Perdón, pues yo soy un poco más ignorante. Cuando dices 5 puestos de bolsa, ¿es qué? ¿Son 5 compañías que estaban ahí moviendo? Sí, en ese momento, como las acciones de los clubes, la bolsa tenía un número limitado de puestos. O sea, el consejo directivo decía, bueno, el número máximo de puestos que va a tener esta bolsa en Medellín era de 30. En ese momento había 25 y con nosotros copamos los 30. No había posibilidad de que nadie más ingresara, porque el consejo directivo definía quién iba a entrar al negocio. Okay. No era un ente, no era una regulación, no era ningún otro ente, era la bolsa. Entonces, pues por eso era muy cerrado. Era de unas familias. Había, pues, digamos, la familia Correa tenía 3, 4 puestos, los Escobar, bueno, muchas personas de Medellín, todas muy tradicionales en el negocio, pero eran muy cerrados. En esa época el negocio de bolsa era muy pequeño y digamos que el negocio importante era la negociación de dólares. Ustedes se acordarán que realmente los corredores de bolsa básicamente eran los que movían el negocio de dólares en Medellín y en Bogotá. Y una de las cosas que se quería cambiar era eso, era que el negocio bursátil tuviera más fuerza y entrara una gente que se dedicara solamente a eso. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a eso. Contanos un poquito, porque es que yo no sé por qué me estoy acordando, Darío, yo no sé si fue tu abuelo, pero contanos un poquito la descripción del edificio en el centro, porque yo me acuerdo que a mí chiquito, o sea, si estamos hablando 83, 84, entonces yo tenía como 10 años, pero yo me acuerdo entrando a la bolsa y me acuerdo pues todos los apuntes con tiza pues en el tablero, era algo pues casi que no como romántico, pero se veía como muy entretenido y yo creo que fue tu abuelo Darío, o sea, el mismo mío, que me llevó allá chiquito y pues no sé por qué tengo ese recuerdo, apenas estoy oyendo a Enrique hablar cuando dijo la familia Correa, y yo no sé por qué se me hace familiar, porque es que los conozco, no sé si eran amigos de los abuelos de nosotros o cualquier cosa, pero esa descripción clásica de cómo se hacía trading en el piso y solo se tradeaban pues digamos que las acciones pues de Medellín. Contanos un poquito. De Cadenarco, que a vos te dieron. Estoy seguro que el abuelo te dio acciones de Cadenarco. No, a mí me dieron Paz del Río. Bueno, Bavaria. Y Fabricato también. Bavaria. Fabricato cuando eran a 7 pesos. Bueno, de esa historia hablamos más adelante. Mira, la bolsa, en la época en que yo ingresé, en la bolsa se trabajaban con calculadoras mecánicas, de esas que uno les hacía así, para adelante y para atrás. Digamos que yo tuve la fortuna de que en la época en que yo salí ya empezaron los computadores. A mí, aunque me tocó pues los computadores de tarjeta, Fortran 4, ¿sí? Yo, digamos, llegué, entre comillas, más avanzado, con calculadora electrónica, ¿cierto? Y había una calculadora que era la HP 25, creo que era una Hewlett Packard,
que era la primera, digamos, calculadora programable. Entonces uno programaba pues el cálculo de los bonos y las cosas. Entonces, ¿cómo era el corro? Eso se llamaba el corro. El corro inicialmente era en el segundo piso. Tú entrabas al edificio de la Bolsa, que era antes el del Banco de la República. El Banco de la República estuvo ahí hasta el año 73, creo yo. Tenía unas puertas vaciadas en cobre, no, bueno, muy bonitas, metálicas. Lo mismo los ascensores. Los ascensores eran forrados en madera, muy bonitos. Tú entrabas al corro y el corro era un salón más o menos grande, con 30 cabinas telefónicas. Cada uno de nosotros tenía una cabina y nosotros nos comunicábamos con los clientes a través de la cabina. Entonces, pues, había alguien de otra firma que estaba ofreciendo que 10.000 acciones de Argos. Yo tenía un cliente que quería eso, yo me iba para la cabina, lo llamaba y le decía, ve, por aquí están ofreciendo 10.000 acciones de Argos. Ah, sí, bueno, listo, comprámelas. ¿A cómo? Pues 3.200, no sé. Uno salía y decía, compro 10.000 acciones de Argos a 3.200. Y el otro decía, no, las vendo a 3.500. No, entonces las pago a 3.250. Y el otro decía, conforme, cerraba el negocio. Uno firmaba una papeletica y ahí quedaba el negocio. Eso iba. Eso, perdón, que a mí me gusta ir haciendo paralelos como para que la gente pues vaya visualizando. Eso que acaba de escribir en este momento es lo que hoy, cuando uno abre estas plataformas, es técnicamente un order book. Entonces, alguien haciendo un bid y la otra persona haciendo un ask. Lo que pasa es que en ese tiempo había que hacerlo pues manualmente. Un Entonces, libro de órdenes. Un libro, exacto. Que llegué tarde. Un libro de órdenes. Un libro de órdenes que se parece. Aquí lo estoy abriendo para mostrárselos en cómo se ve, por ejemplo. Bueno, sigue Enrique mientras se lo muestro. Enrique, una pregunta rápida, qué pena que acabo de llegar, señores, pero es que el ascenso a la A no es tan fácil, señores. Eso, el comité. No es tan fácil, el éxito no es tan fácil. Enrique, estás hablando de dónde, esto es la bolsa de Medellín. Medellín 83-84. Estoy hablando de la bolsa de Medellín en los comienzos míos, en el año 83-84. La bolsa es de los años 60. ¿Sí? Ok. Yo que soy futbolista tronco, cuando llegué de Estados Unidos, en el ese es el order book. 1996, volví yo de Estados Unidos, que llegaba feliz a entregarle el diploma a mi papá para decirle, tome papi, que yo ya, esto es lo que usted quería, yo me voy a ir a jugar fútbol. Don Horacio me tenía trabajo ya listo en Gómez Arriola. Sí, en donde Fernando Arriola. Fernando y Pardo. Y en 1996 todavía era con el papelito. O sea, a mí me tocó todavía un pedazo de esa manualidad. Yo llevaba el papel, yo patinaba, yo llevaba el papelito, ese era mi... Sí. Y Darío, mira que es que como vos y Lucas son de barba, por eso es que los confundo porque no los conozco personalmente. Bueno. Pero yo iba a ser futbolista, pero Lucas me ganó ahí. ¿Cuál es la diferencia? Y yo iba a ser basquetbolista, pero no crecí. Entonces, así. Bueno, sí, Fernando Arriola y la hermana, ¿cómo se llamaba, hombre? Merce. ¿Cómo? ¿Pilar o Merce? Pilar. Bueno, ellos dos tenían otra firma de bolsa. Entonces, sí, así se hacían los negocios en ese momento, como les digo. Eso iba, imagínense, eso iba después a unas personas que manualmente calculaban el monto de las operaciones y en un stencil la máquina hacían los informes de bolsa. Así arrancó
arranqué yo en la bolsa en esa época. Pero lo más interesante para mí es que ese fue un cambio que dieron las bolsas en ese momento y empezó, digamos, una tecnificación de la bolsa. Pues habían en los otros puestos que entraron a la bolsa, uno fue Corredores Asociados, en ese momento lo manejaba José Roberto Arango, otro fue Propiedad lo manejaba Jorge Londoño, otro fue se llamaba Bien Valores, que era de los señores de Bien Raíz, y otro se llamaba Coltítulos, que venía también de la Bolsa de Bogotá. Pero digamos, eran personas que pues solamente negociaban acciones y títulos, y en ese momento pues las acciones eran uno de los títulos más importantes. En este momento ya no. En este momento el volumen de la bolsa en acciones puede ser el 1%, digamos, si mucho, ¿sí? Sí, así comenzamos nosotros. Pero entonces vos empezaste a trabajar en un puesto de bolsa, pero ¿eras empleado o cuando llegaste y constituiste tu firma? Contanos esa historia, que eso es chévere, cómo arranca Asesores. Mira, yo estaba en la bolsa, como les decía, funcionario, era algo así como asesor, como auxiliar financiero. Pues a mí me han encantado pues ese tema de las finanzas y ahí entré en eso. Y yo trabajaba como funcionario de la bolsa, recién egresado en semestre de práctica. En un momento dado, el presidente de la bolsa me llamó y me dijo: hombre, Enrique, mira, aquí hay amigos que van a arrancar un puesto de bolsa y me dijeron que necesitaban a alguien para comenzar. Y yo pensé en vos, a ver si a vos te interesa trabajar con ellos. Yo le dije: listo, yo los escucho. Yo antes, realmente, para mí fue muy importante un consejo que me dieron en su momento, que me lo dio José Roberto. José Roberto era muy amigo de un hermano mío, Alberto, y yo fui donde José Roberto. José Roberto tenía la oficina en el 7º piso del edificio de la bolsa. Me dijo: mira, Enrique, este negocio es tan bueno que por mal que le vaya, le va a ir bien. Métase. Entonces, yo me reuní con ellos y me propusieron que fuera empleado de ellos. Yo les dije: hombre, yo de empleado no me vengo. Si quiere, pues yo vengo como socio. Y me dijeron: sí, bueno, ¿y cuánto tiene? Yo le dije: no, yo no tengo nada. Tengo mi liquidación de la bolsa. En ese momento el puesto había que poner, pues, digamos, 5 millones de pesos, una cosa así. Y dije: no, mi liquidación de la bolsa. Y como yo todavía vivo con mi papá y mi mamá, si quieren, todo lo que vaya a ser mi sueldo lo metemos ahí como parte de mi participación. Ellos dijeron: déjeme lo pienso, y a los 3 días me llamaron y me dijeron: listo, arranquemos. Yo arranqué en la sociedad con el 20% de la sociedad y ellos pues con 40 y 40. Éramos 3 socios. Y así arrancó Asesores en Valores, una historia pues muy linda en Medellín. En ese momento era pues visita parejo, pues yo no sé si a Lucas le tocó visitar tanto como nos tocaba a nosotros, pero eso era una labor comercial porque la gente no sabía qué era la bolsa. La gente no invertía mucho en bolsa. A la gente le regalaban accioncitas y habían una gente, pues los dueños de las compañías realmente participaban en las operaciones de bolsa, pero digamos el común no. Las personas del común solamente tenían una accioncita, 2 accioncitas, 10 acciones, 50 acciones, y el negocio en ese momento era realmente muy pequeño. Entonces comenzamos ahí y digamos ya en el año 88, cuando compramos el puesto en la Bolsa de Bogotá, pues ya habíamos logrado ser la segunda firma después de Corredores Asociados y en Medellín. Sí. Y eso pues nos llevó a comprar el puesto de la bolsa, que fue también una experiencia interesante. En el año 88 hubo una crisis muy fuerte en la Bolsa de Bogotá, muy fuerte. En parte el tema de los dólares, en parte una crisis por
captaciones ilegales que hubo allá, hubo unas pirámides allá complicadas. Y estábamos en pleno apogeo pues, del narcotráfico. ¿Eso pues algún tipo de incidencia pues, en eso, no? Digamos que en la bolsa la gente sí se cuidó mucho de eso. Digamos, no totalmente exento, pero sí, digamos, la gente cuando iba a comprar los dólares a la bolsa, sabían que eran, digamos, los más limpios, digámoslo así. En la bolsa no fue mucho, aunque, claro, hay uno o dos casos que son complicados en ese sentido. Pero allá hubo, básicamente estaba la discusión entre negociar dólares o negociar en bolsa, porque los dólares, la negociación de dólares no estaba permitida. Y como el negocio para muchas firmas más importante era el de los dólares, pero eran los dueños de la bolsa, entonces ahí había unas tensiones permanentes y en Bogotá fue mucho mayor que aquí, hubo un escándalo grande. Y una vez, pues Rebeca, mi socia, Rebeca Diner, mi socia y yo sentados en la oficina dijimos, hombre, ¿por qué no nos compramos un puesto de la Bolsa de Bogotá? Que eso está ahí en crisis y de pronto es un buen negocio. En ese momento, para uno, es como cuando uno entra también a un club, que tiene que pagar, pues, el derecho, pues, a entrar al club. Aquí había que pagar el valor del puesto. Y en ese momento el valor del puesto de la bolsa había bajado de 400 millones de pesos a 200. Y nosotros nos fuimos para Bogotá y hablamos con varias personas y uno de ellos nos dijo, bueno, a mí sí me interesa vender el puesto. ¿Cuánto tiene? Nosotros les dijimos, hombre, tenemos 35 millones de pesos. El tipo dijo, no, ¿usted cree que es que yo me estoy muriendo de hambre? No. No me interesa. Y yo, sí, pero es que eso es lo que tenemos. ¿Qué hacemos, pues? Nosotros nos vinimos para Medellín y a los 3 días el tipo nos llamó y nos dijo, hombre, ¿le interesa todavía el puesto? Le dijimos, sí. Pero listo, es suyo. A los 6 meses más o menos ya había empezado a ingresar Sura a la bolsa y a mí me llamó Carlos Piedradita. Y me dijo, Enrique, nosotros queremos comprar el puesto de ustedes en la Bolsa de Bogotá. Le dije, sí. Me preguntó, ¿cuánto vale? Le dije, le vale 400 millones, eso es lo que vale. El tipo me dijo, no, pero es que lo están negociando como en 200. Yo le dije, no, eso vale. Afortunadamente no se lo vendimos. Si yo le hubiera vendido ese puesto a Sura, nos habríamos quedado en Medellín y habríamos perdido una oportunidad de crecimiento enorme. Contanos entonces, en torno a crecimiento, o sea, ¿de qué tamaño eran los negocios? O sea, ¿qué volumen movías vos en Medellín en el 88? ¿Y cuánto volumen empezaste a mover después del puesto en Bogotá? Digamos, nosotros, el objetivo inicial era hacer un negocio al día. Okay. Un negocio al día era 5 millones, 10 millones, 20 millones. ¿Y ese negocio deja una comisión de cuánto? No, pues, póngale el 1%, no, el 1 no, el medio por ciento, sí, póngale el 1% de 10 millones, esos 100.000 pesos son plata, ¿cierto? Sí. Y realmente no, digamos, eso al principio no fue fácil, eso fue complicado. Cuando llegamos a la Bolsa de Bogotá, pues nosotros íbamos muy bien de la Bolsa de Medellín, pero la Bolsa de Bogotá es otro mundo. Bogotá es otro mundo. En Bogotá están las tesorerías de las compañías, está el gobierno, están las multinacionales. Tiene 4 veces o 3 veces la población de Medellín. Entonces eso era otro mundo y la competencia ya era muy dura y la comenzada fue dura, pero digamos que ya en ese momento nosotros podíamos, no sé cuánto podíamos negociar, pero ponerle que ya podíamos negociar 1.000, 2.000 millones de pesos diarios. Y digamos en la época más floreciente de la bolsa,
que fue por los lados del 2005, nosotros podíamos negociar diariamente unos 300.000 millones de pesos. Y al casi día. todo en TES, ¿cierto? La mayoría en TES. La mayoría en TES. Una firma como Interbolsa, que era la que más movía, podía mover 2, 3 billones de pesos diarios. ¿Sí? Eso fue una época, pues, que fue más o menos del... ¿Eso es 2010, 2007, 2000, por ahí o qué? 2005, digamos que el mejor año fue el 2005. En el 2005 sí fue un año espectacular para el negocio de bolsa. Hoy, por ejemplo, las utilidades, bueno, no hoy no, pero digamos las utilidades cuando yo me retiré de la bolsa en el 2020, cuando terminé el libro, que fue en el 2020, las utilidades de las firmas aún en ese momento estaban por debajo de las del 2005, porque el 2005 fue un año realmente espectacular. ¿Qué pasó? Que desde el año 98, cuando fue la crisis, Sí. que llegamos a tasas el Banco de la República, yo me acuerdo que había CDTs al 45%, ¿sí? Entonces, y había test de pronto al 25, al 30%. Cuando usted baja del 25-30% al 7% en tasas de interés y usted tiene una posición propia de 200.000, 300.000 millones de pesos. Apalancado. Apalancado. Pero eso te da plata, ¿cierto? O sea, no, claro. ¿Cuánto te da 100 básicos? En 100.000 millones de pesos esté rotando eso permanentemente, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, eso fue, el negocio fue muy bueno en ese Yo ahí como para aportar, uno en la vida necesita suerte siempre, o sea, la suerte, el momento de la suerte, como dice, ¿cómo se llama nuestro amigo Wilder? Que hay que estar preparado para la suerte, pero la suerte es importante. Hay que buscarla. Que él no hace fila, sí, que él no hace fila a las 5, sino a las 4, porque, ¿cómo es que es el cuento diario que nos echa Wilder? En todo caso hay que tener suerte, pero hay que buscarla también. Entonces, y hay que estar preparado. Pero yo, en el 2000, yo jugué fútbol y me retiré en el 2004. En el 2004, a mí me invitan a un reality de Caracol. A finales del 2004, eso es noviembre, diciembre, por allá, yo me gano ese premio mayor. Y ese es mi primer plata importante que yo agarro en la vida. Y yo tenía unos amigos que les había ido bien en el 2004, en la bolsa, y el apalancamiento y esto, y yo, Bonilla, yo, ¿cómo así? Que entre otras trabajaba con Jara, con Manuel Jara, nada más y nada menos, que ahorita Enrique les cuenta quién es ese campeón. Y yo metí mis chilines ahí, 200 millones de pesos, 230 millones de pesos para hablar con cifras completas, concretas. Hermano, y eso apalancado, eso era una locura en Sura, en Bancolombia, en Paz del Río, en lo que usted lo metiera, la verdad, como dice Enrique, es que cuando las tasas van para abajo, es muy fácil hacer plata. Usted ya lo vivió, Hernán, aquí, que cuando arrancan para arriba, eso es un problema. Y conocí los TES y me empecé a apalancar en TES. Yo llamaba a mi papá, que mi papá era un loco de la bolsa de Nueva York. Mi papá siempre le gustó mucho la bolsa. Mi papá no podía creer lo que yo le mostraba. O sea, yo llegué a ganarme 40 millones de pesos en un día. Así, en Tun, eso era una locura. O sea, yo venía y actualizaba, eso es como hoy los shadows. Usted actualizaba la pantallita y eso para arriba. Y yo decía, ¿qué es esta locura? Gracias a Dios, yo le doy a mi papá, porque yo multipliqué esa plata por bastantes X. Y mi papá me decía todos los días, dejo tan bueno no dan tanto, mi hijo, saque esa platica, ojo que usted está apalancado, de eso tan bueno, y sirirí. Pero los amigos por acá, que además todos se creían los reyes, los inteligentes, además eso, BMs, Ferraris, Lambos, Interbolsa, comisionistas, eso era un festival del dinero. De derroche. Del derroche, y todos se creían cada uno más inteligente que otro, incluido uno mismo, aunque yo era medio asesorado, pues yo tenía a mi papá aquí que me hablaba al oído. Yo liquidé
voy a hacer mala memoria, pero en febrero del 2006, o sea, a mí me subió y yo sentí un bajón en febrero del 2006 y dije, uy, hermano, yo ya me ganaba mucha plata y va siempre, compro dólares, compro dólares, compro dólares. Yo cogí esa plata y la volteé y la volví dólares e invertí en Estados Unidos en esa época. Y en abril del 2006, si mi memoria no me falla, arranca eso para abajo, hermano, y a coger a todo el mundo apalancado y los márgenes y venga, yo tengo un amigo que me reservo el nombre, que las tenía de plomo y yo hice bastante platica con él y él era un bacán conmigo porque él hacía test, fue el que me enseñó a hacer test y él me llevaba sin yo poner la plata, él solamente me llamaba el otro día y me decía, perdiste 20 o ganaste 10 o tal, y yo le giraba o él me giraba o tal y tal y tal. Esto es verídico. Él me invitó un fin de semana a Miami. Yo me vine para acá. Yo salí con él en un yate. Me invitó en su yate. Ya tenía yate y todo. Champaña. Y él me estaba contando en febrero que se había ganado 11.000 millones de pesos en test, en ese mes. Y me decía, y el mes entrante me va a ganar 20.000. 20.000. Es que el mes entrante fue abril y le quitaron 20.000. Así. ¡Brum! Y bueno, ya la historia, pues es la historia y Enrique que siga con su historia. Yo hago un paréntesis de ese rush. Eso era un rush. Eso era una adicción. Yo no veía a la hora que amaneciera para ir corriendo al edificio Interbolsa, hablar con los amigos, tomar café. Una época muy bonita, pero también una época en la que se vivió una crisis muy tesa y ni hablar pues del derrumbe de Interbolsa, tantos amigos que cayeron ahí adentro, gente inocente, gente no tan inocente, amigos al fin y al cabo, y la ambición, el greediness, que eso pues da para muchos libros, Enrique. Sí, pero ahí saltaste 2 años, 2006, 2012, entonces para que Enrique nos vaya yendo como en la línea de tiempo. Sí, mira, en ese momento, como en febrero, sí, Lucas, tenés toda la razón. En ese momento, yo narro ahí pues en el libro, salió un artículo en Portafolio que dijo las tasas de interés llegan a mínimos históricos. Eso fue como si le hubieran dicho a la gente, salga corriendo. Pues la tasa, que creo que en ese momento estaba al 7%, volvió como al 12 o 13%. Mira, había gente, lo que vos decías, Lucas, que yo recuerdo que había un tipo, no voy a dar muchos datos, pero que decía que no aguantar era para pobres. Puede ser el mismo. Sí, puede ser. Y el tipo se aguantó ahí porque dijo, no, esto vuelve. Y cuando usted lleva perdiendo 2, 3 días, pues de pronto no es problema, pero cuando la pérdida se le va 1 mes, 2 meses, lo que te vale eso es toda la plata del mundo. El carry. Y ahí se quebraron varias compañías. Es que en el 2006 hubo varias quiebras en Medellín y Bogotá y eso fue, digamos, producto de eso, y entonces ahí los inteligentes ya dejaron de ser tan inteligentes, porque es que cuando el mercado es el que lo lleva a uno, pues es muy fácil ser inteligente, ¿cierto? Digamos que ahí comenzó un tema interesante. Ya el negocio de test dejó de ser tan grande, tan voluminoso, tan rentable, porque es que había que combinar 2 cosas en esa época del 98 al 2006. Y es que además de la baja en las tasas, el gobierno tuvo un proceso de endeudamiento muy grande. Entonces cada vez había más tesas al mercado y cada vez la tasa era más baja. Es curioso que eso pase, pero así fue, pues, porque bajaba la inflación y digamos se normalizó la economía. A partir del 2006 más o menos,
comenzaron los fondos de valores en ese momento, que hoy se llaman fondos de inversión colectiva, a tener alguna importancia. Y comenzó también una serie de emisiones de acciones que movieron el negocio de acciones de forma importante. Pero ¿qué pasó? Que como hubo un boom, digamos, de las acciones, los precios de las emisiones fueron supremamente altos. Yo miro aquí un datico. Por ejemplo, la emisión de acciones de Ecopetrol era como a 3.700. Eso pues llegó a 5.000, pero no, digamos que el ejemplo más claro fue Grupo Argos. Grupo Argos creo que la emisión fue como a 17.000 pesos. 17.000 pesos. Nunca volvió Argos, Grupo Argos a ese precio. Hubo una emisión de Avianca a 5 pesos. Obviamente Avianca terminó en 0, ¿cierto? Entonces, mucha gente que entró ahí perdió la plata y luego llegó el tema de Interbolsa y ahí, digamos, la pérdida sí fue mucho más grande. Digamos que más que la pérdida de los clientes, pues ahí se calcula que fueron más o menos 300.000 millones de pesos lo que se perdió en Interbolsa. Pero bueno, en Extraval se perdieron 800.000, ¿cierto? O sea, realmente lo de Interbolsa en términos de plata no fue tan grande, 300.000 millones de pesos. Fue más mediático y el tema de confianza. Sí, cuando yo siempre he hecho afectó, ¿cierto? ¿Y a quién afectó? Porque digamos, ahí se afectó, pues digamos, los clientes de Interbolsa no eran cualquier cliente. Entonces ahí se afectó, digamos, gente que tenía acceso a los medios y que hicieron poder. Hicieron eso grande. A mí me gusta siempre como pensar en ciertas proporciones de negocios para saber en qué tamaño de economía está uno. Entonces, pues, Interbolsa fueron 100 millones de dólares. ¿Usted sabe cuántas startups se quiebran en Estados Unidos que las han fondeado con 100, con 200, con 300, con 500 millones? O sea, eso es como pan de cada día. Es que la economía de nosotros es muy pequeña. Y una de las cosas que yo quería preguntarte, hombre, Enrique, es por qué, digamos, gente tan inteligente, compañías tan buenas, ¿por qué nosotros seguimos siendo tan pequeños en ese sentido? O sea, ¿qué es? ¿Es porque hay un techo económico, hay un techo mental, porque en Colombia realmente no hemos desarrollado capacidad de inversionistas? Somos como buenos comerciantes, pero no hay una capacidad de inversión. ¿Por qué no se listan más compañías en la bolsa? ¿Por qué no existe ese apetito? ¿Por qué sigue todo tan estático? O sea, es que el 2005 y ahora es exactamente lo mismo, porque no hay como un dinamismo. ¿Por qué yo tengo que salir a buscar un Robinhood, un E-Trade, un Interactive Brokers, un eToro para comprar y mover acciones? ¿Por qué no existe eso en Colombia? O sea, ¿cuál es el elemento que nos tiene atados? Yo te voy a decir que una de las razones es que ya las firmas comisionistas, pues, o los puestos de bolsa no es de los market makers, sino que son de los bancos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha atajado, pues, en torno al desarrollo, pues, de un mercado bursátil, digamos, que más dinámico? Bueno, ahorita hablamos del tema de los bancos, pero mira, yo creo que ha habido varias cosas. Número uno, es que la gente piensa que cuando va a la bolsa va a la fija. Y entonces está el caso que hablaba ahora Lucas, de que a mí me dijeron que tal persona se había llenado de plata en la bolsa, entonces yo me voy a ir a la bolsa y me lleno de plata. Y cuando ese negocio empieza para abajo, la gente se desespera y vuelve y sale. Entró sin saber en qué se estaba metiendo y salió frustrado. Yo recuerdo un cliente que tuve. Nosotros teníamos unos clientes que eran presenciales. O sea, nosotros teníamos un salón donde teníamos unos computadores y había personas que asistían
y hacían sus propias operaciones. Como estaban cerquita a los corredores, entonces preferían estar ahí que estar en la casa, cuando pues con el negocio ya electrónico. Y recuerdo un señor que venía ganando platica y estamos hablando más o menos del, no sé, 2005, 2007. Venía ganando platica y el tipo decidió vender unas propiedades que tenía y meterlas todas ahí, apalancadas en repos. Ay, Uno en repos se puede apalancar hasta el 40, 50%, dependiendo de la... En ese momento podía llegar hasta el 70%. Obviamente, si usted apalancado sube, pues Una maravilla. se gana sobre la palanca, pero cuando pierde, pues pierde eso, pierde lo que tiene más lo que tiene lo pierde más porque pierde por el apalancamiento. Este señor perdió todo, desesperado, salió y no volvió a saber nada de él. Pero es que son personas que en las épocas de boom entran al negocio, piensan que saben mucho porque usted compraba hoy a 10 y mañana vendía a 12, como lo que pasa en todas las burbujas, que en las burbujas inmobiliarias pasa eso, en todas las burbujas pasa eso. Lo que pasó en Estados Unidos, la gente compraba 3, 4, 5 apartamentos en el 2007, 2008, todo apalancado, y cuando la cosa se devuelve, pues pierde hasta su propia casa. Entonces yo creo que esa es una razón. La gente no hay, pero es que además tampoco hay mucha información. Usted entra a cualquier cosa en la bolsa en Estados Unidos y usted encuentra una cantidad grandísima de información. Mucha información que encuentra es más bien poca. Los analistas son los peores para aceptar que se equivocaron. Un analista no acepta. acomoda. Sí, se acomoda. Entonces, cuando tiene razón, pues él va y la cobra. Cuando no tiene, se le olvida que hizo la recomendación. Y aquí es pues peor, porque digamos las fuentes de información son mucho más pequeñas. Hay algunas firmas de bolsa que tienen unos equipos de investigación pues, relativamente importantes, pero el análisis sigue siendo muy limitado. Igual, digamos, el número de compañías es muy poquita, lo que hablabas ahora. Son 65, 67 compañías. Las compañías, cuando una sube, todas se van detrás. Y cuando una baja, todas se van detrás. ¿Por qué pasa eso? Eso ha venido pasando por el tema de los fondos de pensiones. Resulta que los fondos de pensiones están obligados a garantizar una rentabilidad. Entonces todos se mueven al mismo tiempo, ¿sí? Y claro, todos jalan el mercado hacia arriba o hacia abajo. En ese sentido, ¿de qué tamaño son, por ejemplo, cuánto en el mercado colombiano, cuánto es institucional y cuánto es pues retail, pues, o sea, personas individuales, que hacen que eso pase? ¿Qué porcentaje? Eso cambia permanentemente, pues digamos, los fondos internacionales eran unos actores bien importantes hasta hace por ahí 2 años que empezaron a vender. Y los fondos de pensiones también eran unos actores bien importantes que también empezaron a vender. Dicen que por el tema del proyecto de pensiones de Petro, ¿cierto? Que ellos dijeron, hombre, yo no me puedo meter en acciones si hay una reforma y yo tenga que salir a vender todo ese portafolio de un momento a otro, que no hay quien lo compre. Digamos que entre esos dos, los fondos de pensiones, te voy a dar una cifra, unas magnitudes que puede estar un poco equivocado. Los fondos internacionales podían participar más o menos del 30% del mercado y los fondos de pensiones por ahí de otro 30-40%. Las firmas de bolsa en posición propia podían ser otro 10 o 15%. Y las personas podrían ser otro 10 o 15. Entonces, no, yo le aumentaría el porcentaje a los fondos internacionales, que podían ser el 40%.
y ellos movían el mercado. ¿Qué pasó? Que pararon. Y por eso pues estamos a los precios que estamos ahora, ¿cierto? Sabes que si no fuera por vos y esto que estás diciendo, nunca, o sea, nunca había asociado que la reforma laboral hubiera afectado los fondos de pensiones de tal forma que se viera reflejado pues en el mercado bursátil, pues, y tiene toda la razón, porque un fondo de pensión lo que quiere es garantizar de alguna forma estabilidad, pues para, digamos que devolver ese dinero, y cuando uno ve a alguien, digamos que a nivel constitucional, no constitucional, sino creando una reforma, pues lo único que pone es el mercado a temblar, y quién va a querer tener su plata pues en el mercado. Dice, no, más bien me voy para otro mercado sin exposición. Qué bueno que lo hubieras comentado, porque demuestra que ciertas ideas pueden causar un daño económico, no solo pues en el aspecto de contratación laboral, sino cómo se mueven las platas de una economía. Yo no había caído en cuenta de eso. Sí, y los fondos internacionales también. Es que acordate pues que en los negocios financieros las expectativas juegan un papel muy importante. Entonces, si un fondo piensa o ve que una economía pues no va muy bien, pues empieza a retirarse, y eso ha venido pasando también con los fondos internacionales, ¿sí? Qué vaina. Encima de la devaluación. Estaba viendo que en octubre, estaba buscándolo, o sea, la bolsa ha perdido en Colombia más del 40% de sus accionistas. O sea, hoy eran 1 millón y hoy hay 600.000 personas. Sí, mira, eso tuvo en la época de Javier Gutiérrez, ¿se acuerdan que fue presidente de Ecopetrol? Él hizo pues la emisión de Ecopetrol, en las 2 emisiones de Ecopetrol. Eso le entró al mercado 600.000 accionistas, ¿sí? Y ya había entrado, ahorita te digo algo, dale tranquilo. Y ya había entrado por ISA, también, que él hizo la democratización de ISA, como 50.000 accionistas, y más los que habían antes. El tema de los precios pues hace que la gente abandone el negocio, y la falta de demanda hace que los precios pues cada vez se deterioren más. Entonces estamos en un punto, en el peor de los puntos. Pues hay gente aburrida queriendo vender y no hay demanda. Vamos, como diría... Y si ustedes miran indicadores de RPG y de rentabilidad por dividendos, usted encuentra rentabilidades de dividendos de 8%. Eso es altísimo, ¿sí? Pero además la gente no compra a pesar de eso, a pesar de que las compañías están bien. Es que no es un problema de las compañías, es un problema del mercado. Pero dividendos del 8, inflación del 11, es complicado. Yo lo que iba a decir de Ecopetrol, que yo me acuerdo que a mí me pareció muy responsable, aunque eso salió medio bien o bien, no sabría decir. Pero yo me acuerdo que nosotros en el restaurante Casa Vieja, hasta la chef compró. Pero además, como tú lo dijiste, Enrique, les embutieron las acciones de Ecopetrol a todo el mundo sin información. Entonces, cuando a mí la chef un día me contó y me dijo, no, es que yo tengo unas accioncitas de Ecopetrol, don Lucas, ¿eso cómo se vende? Es que ¿Qué hago con eso? Y eso, digamos, esa parte salió muy mal. ¿Por qué? Porque la gente iba y compraba en el Éxito unas acciones y no sabían qué era eso. Resulta que en las firmas de bolsa, cuando ya usted va a cobrar los dividendos, ya no va al Éxito, ya va a la firma de bolsa, y la firma de bolsa tiene unos costos. Los fees de custodia. Entonces, una persona compraba 1.000 acciones de Éxito a 1.400, digamos. Son 1.400.000 pesos, ¿cierto? Y cuando iba a venderlas a la bolsa, nosotros teníamos una comisión mínima de 150.000 pesos. O sea, se le iba el 10% en costo de comisión. Claro. ¿Quién vuelve?
Sí, nadie. ¿Y por qué es tan caro el costo de comisión? Mira, eso tiene, digamos, unos costos operativos muy grandes. El de Ceval nos cuesta a nosotros. El de Ceval es donde están depositados los títulos. El emisor le paga al de Ceval, el de Ceval nos paga a nosotros y nosotros le pagamos al cliente. Ahí hay 4 por 1000, ahí hay costos de transacción, ahí hay... Cuatro intermediarios. Pues, sí. sí. Entonces, eso se vuelve muy costoso. Hoy eso no pasa porque Ecopetrol decidió a esos pequeños accionistas pagar esos costos de transacción, ¿sí? Pero ya el mal estaba hecho. Digamos, eso, el diseño de eso tuvo ese problema de que sí, pues anunciaron por televisión pues la venta de acciones de Ecopetrol y hágase dueño pues de la empresa más importante del país, pero dejaron eso tirado. Y pasaron esas cosas, eso es cierto. En Colombia no existe, por ejemplo, market makers o pools donde uno pueda ir a hacer los cambios, o no llegamos a ese nivel de sofisticación. En acciones no. En acciones han intentado a que operen market makers, incluso las firmas, las compañías han fondeado eso, pero no ha tenido éxito. ¿Por qué no le explicas a nuestros oyentes qué es un market maker para entender? Darío, te robé tu frase, hermano. Un market maker es una persona, digamos, unos operadores del mercado que se encargan de mantener unos niveles en los precios. Obviamente, esos niveles no se pueden mantener al infinito. O sea, una acción empieza a bajar, el market maker empieza a comprar, pero hay veces que los precios desbordan los precios de los market makers y el mismo market maker tiene que seguir para abajo, ¿sí? Y aquí pasó eso, y por eso la figura no funcionó, porque no hay suficiente plata. Le daban a una firma, no sé, 1.000 millones de pesos para que sostuviera el precio, pero la oferta era de 10.000 millones. Eso, en la época funcionaba muy bien en Interbolsa, con la acción de en la época funcionaba muy bien eso, con la acción de Interbolsa, con la acción de Interbolsa. Ellos mismos sostenían el precio y creaban el mercado y tal, hasta que... No, pero Lucas, ahí era otra cosa. Ahí lo que hacían ellos era crecer artificialmente el precio para hacer repos más grandes y para fondearse más alto. Claro, si usted tiene la burbuja encima de la burbuja. Claro, usted tiene 1.000 millones, puede hacer un repo por el 30%, puede hacer 300, pero si por efecto de precio usted tiene 4.000 millones, usted puede hacer repos por el 30%, puede hacer repos por 1.200 millones, y resulta que la acción vale 10.000. Entonces, eso fue más y eso está probado, pues eso no lo estoy diciendo yo, porque eso fue una investigación que hizo la superintendencia, de que ellos habían subido artificialmente el precio, lo mismo que pasó con Fabricato. Es que el tema de Fabricato es que eso subió de 28 pesos a 97 pesos y todo era artificial. Claro, ¿por qué? Porque ellos iban al mercado y se fondeaban las nuevas compras a través de repos. Entonces, cada vez tenían que subir más el precio de las acciones para poder fondearse más, ¿sí? Entonces, digamos, eso no es ser market maker, porque en ese caso, pues, sino digamos, utilizar derivados para digamos que influenciar el precio de la acción de la base. Pura falta de ética. Enrique, yo tengo como varias preguntas como estructurales y también pues cosas que quisiera saber desde el punto de vista tuyo, pues que pues, tenías una firma, luego me contabas cuántos corredores tenías en la firma, cuál fue el tope de volumen, pero la primera que es más macro,
Si en Colombia somos 50 millones de habitantes, ¿cómo es posible que solo seamos 500.000 inversionistas en el mercado de acciones? O sea, cuando la gente tiene plata o tiene un excedente, ¿en qué invierte el colombiano típico? O sea, que hasta hace muy poquito no tenía sentido pues ni siquiera tenerla en CDTs. Entonces, ese excedente de capital, ¿dónde lo invierte el colombiano promedio? Todo se va para construcción, se va para la inversión en negocio. ¿Qué hace la gente que tiene excedentes de capital en Colombia? Mira, yo pienso que hoy por hoy, a ver, primero el promedio, acuérdate que el promedio pues del colombiano difícilmente le alcanza para comprar una casa, ¿sí? Pero digamos, los profesionales que tienen, digamos, una capacidad de ahorro y que tienen y que, digamos, estudian el negocio financiero un poquito más, yo diría que están en propiedad raíz mucho. O sea, hoy por hoy yo creo que el tema de propiedad raíz, a raíz del tema de Interbolsa, en el año 2012, nosotros identificamos que buena parte, no sé qué porcentaje, yo diría que altísimo, más del 50% de las personas se fueron de la bolsa a propiedad raíz. Básicamente por el efecto que tuvo eso. Entonces yo diría que hoy por hoy el tema inmobiliario es importante. Yo diría que hay gente, uno ve gente invirtiendo afuera, invirtiendo en Estados Unidos, también en el sector inmobiliario y algo en bolsa, sin conocer mucho, pero definitivamente en el negocio de bolsa no. De pronto CDTs, es que pues recuerde que venimos de CDTs del 16% también, Sí. ¿cierto? Entonces, pues yo personalmente no le iba a meter plata a la bolsa en todo este año teniendo CDTs a esas tasas, ¿cierto? Había CDTs a 5 años al 16%, métase y siente y quédese sentado que no tiene nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, yo diría que en la bolsa la gente no está participando hoy. De pronto, también a través de los fondos de inversión, de los fondos de inversión colectiva. Hay algunos fondos de inversión colectiva en acciones, pero también volvemos, mucho fondo de inversión colectiva inmobiliario y de proyectos y de cosas de esas. Pero directamente en acciones, yo creo que pero hablemos de esos fondos de propiedad como el PEI, como el de BTG. Eso sí que ha perdido liquidez, precio, todo el del mundo. O sea, eso conseguir un bid hoy ahí es prácticamente imposible. A mí eso es personalmente, pero pues esos son unos fondos, pues yo diría que constituidos responsablemente, pero a mí personalmente eso pues no me ha gustado, ¿sí? Digamos que a raíz del tema ellos no invierten en propiedades de vivienda, ellos invierten solamente en oficinas, en locales y en bodegas, ¿sí? Y bueno, los dueños del edificio del tiempo, los dueños de Atlantis, los dueños de todos esos centros comerciales, o sea, las propiedades son una berraquera entre otras. Pero no, lo que pasa es que ellos sí se afectaron mucho por el tema de oficinas, digamos, había edificios completos de oficinas que hoy por hoy pues han empezado apenas a ocuparse. Bodegas también, y digamos hoy por hoy el tema inmobiliario, aparte ustedes hablaban, yo y uno de los podcasts de ustedes del tema del Airbnb, yo diría que eso es lo que se está moviendo ahora, más en Medellín de pronto que en otras ciudades. Sí. Pero digamos el tema de vivienda está parado, es que la caída de la vivienda era como el 40%, eran las estimaciones que hacía Camacol para el colombiano promedio, ¿sí?
Entonces, pero los fondos, digamos, los fondos de inversión están muy invertidos en renta fija, muy invertidos en renta fija, y por eso las rentabilidades son relativamente buenas, ¿sí? Uno estar montado a la vista al 12% es bueno, ¿sí? Pues aparentemente a mí me parece que el que no esté corriendo riesgo, pues no se está cubriendo contra la inflación, entonces uno puede estar al 12, al 15%, pero realmente, pues sí, con el, ¿cómo se dice? Money debasement en español, Lucas, pues uno está jodido en ese sentido. Entonces, si uno no va en la consecución del alfa, pues lo que va a tener es cada vez menos. No, pero estamos hablando de fondos a la vista, ¿sí? Ya estamos, y yo personalmente pienso que en una perspectiva de inflación a la baja, una inversión a una tasa como el 16% a 5 años, que yo tengo CDTs así, yo digo, hombre, cuando estemos al 7%, ese CDT lo vendo yo al 120%. Y me gano la tasa de ahora. En ese caso sí, pues definitivamente. Enrique, esa era otra pregunta que te quería hacer. Vos, pues que llevas tanto tiempo, pues dueño de una firma, ¿vos cómo generabas alfa? O sea, vos lo hacías por análisis técnico, análisis de fundamentales, ¿cómo asesorabas a tus clientes para decir, esta es la oportunidad? Digamos que en un mercado donde hubiese crecimiento, bien sea por TES o porque X o Y acción o porque hubo el lanzamiento de Ecopetrol. O sea, ¿cuáles son tus herramientas y cómo definís y cómo hacías vos alfa para vos a nivel personal y para tus clientes? Bueno, para mí, me era prohibido invertir en bolsa. Entonces, yo estuve por fuera de las inversiones de la bolsa hasta que me retiré, ¿sí? Yo no podía invertir en, pues, CDTs era lo único que podía yo tener, entonces era más bien como por fuera. Nosotros teníamos áreas primero, traders que tenían digamos, un buen análisis técnico y con análisis técnico el negocio de TES funcionaba bien. Ya en acciones no tanto. Funciona, pero es que no hay volumen. Motivaciones o los movimientos en los precios de las acciones a veces se alejan totalmente del análisis técnico en Colombia, ¿cierto? Ya pues había análisis en el largo plazo y nosotros teníamos una buena área de estudios económicos, ¿sí? Para el tema de análisis de compañías y eso. Pero en acciones el tema técnico en Colombia no funciona mucho. En TES sí funcionaba perfecto. Porque hay mucho volumen, sí, porque hay muchos actores. Sí, y uno necesita, claro, el análisis técnico solo funciona con volumen. Con liquidez, ¿cierto? Exacto, cuando volumen y liquidez. No hay liquidez, el análisis técnico no te funciona, ¿cierto? Entonces, digamos, esa era una diferencia. No hacía mucho sentido en el tema de acciones. Usted se podía pelar muy fácil. Ahora, el problema también en Colombia, las firmas de bolsa, es que una gran parte de la estructura de las firmas es operativa. A ver, te cuento, por ejemplo, Asesores llegó a tener unos 280 empleados, de los cuales había unos 60 corredores, ¿sí? 280 menos 60 da 220. El resto era operativo. Entonces había de riesgos, había de SARLAF, había algo de estudios económicos, había del operativo del día a día. Entonces, el costo de esa infraestructura era muy alto. Yo estuve a punto de montar uno en Miami hace unos años, y tú allá puedes contratar todo. Tú allá puedes contratar el SARLAF externo, el tema de riesgos externo, todo el back office externo.
Aquí, digamos, no existe la infraestructura para hacer eso externo. Y eso lo tienes que tener interno. Obviamente, ahí entonces los bancos compiten con economías de escala, porque ellos tienen ya toda su infraestructura en el banco. Y ya ponerlo en el puesto de bolsa, pues es mucho más barato. Entonces, digamos que aquí el problema operativo para las firmas independientes era un tema complicado, porque buena parte de los ingresos se nos iba a nosotros en pagar los costos operativos. Digamos, digamos, fue uno de los problemas que llevó a las firmas de bolsa a no ser competitivas frente a los bancos. Y que eso es lo otro que vos decís, que pues, en este momento pues, los bancos son los dueños pues, de la bolsa y por eso no es una bolsa dinámica. Sí, porque es que, mira, pues eso pues lo saben ustedes. Ustedes saben que hay un mercado intermediario y un mercado desintermediario. Pero si el banco maneja ambos mercados, el intermediario y el desintermediado, el intermediado es mucho más rentable. Los márgenes de intermediación de un banco son muchísimo más grandes que el del negocio de bolsa. Entonces ellos son los dueños del puesto de bolsa. ¿Qué les interesa a ellos? Que el negocio de bolsa progrese. En Estados Unidos es distinto, porque es lo que llaman un mercado market-based. O sea, el banco hace su labor de banco y el negocio de bolsa, la financiación del mercado a través de títulos, se hace a través de la bolsa, ¿sí? Y las acciones. Aquí todo va junto. Entonces, es muy difícil que el negocio aquí avance teniendo los bancos manejando el negocio bursátil, porque no les interesa. Y tú miras el consejo directivo de la bolsa y están los 4 presidentes, vicepresidentes, ni siquiera presidentes, vicepresidentes de los bancos más importantes, ¿sí? Entonces ahí es difícil que el negocio avance porque no hay una motivación para que eso funcione. ¿Y no existe en este momento alguna fintech que vos hubieras detectado en el mercado, pues que diga, hombre, esto lo podemos desatrancar si solo existiera esta solución? Pues el mejor ejemplo de una fintech pues es obviamente la propuesta que tiene Nubank y cómo está creciendo pues ahorita en Colombia, pero algo pues que saliera y se pudiera saltar este peaje de los bancos para que fuese más dinámico, o el control pues es de tal tamaño que es imposible, digamos, que hasta que alguien llegue y les quite su posición, o simplemente ellos están parados pues como en la boca toma del tubo y dicen, no, pues, no voy a hacer ninguna posición porque así yo tengo control de todo el dinero pues que fluye pues en el país y yo me gano tantos basis points por controlar pues todo ese dinero pues que es el dinero pues de todos los colombianos. En todo este tiempo, bueno, yo no sé hoy por hoy en qué va, pero trató de existir una bolsa, digamos, paralela, digamos, como crear una especie de Nasdaq, digamos. Así. Nunca avanzó. Yo creo que hay problemas del tamaño del mercado, ¿sí? Las características del mercado, las pocas compañías que están dispuestas a alistarse, porque es que el esfuerzo se ha hecho, pero por una razón, no sé si muy colombiana, pero lo mismo pasa en Perú, en Chile hay muchas más compañías, pero realmente no son tantas. Pues mira, te voy a decir, Estados Unidos controla la mitad del negocio bursátil mundial. La bolsa de Sao Paulo, que es la bolsa más grande de América Latina, es más o menos más o menos un 5% la bolsa de Nueva York. La bolsa mexicana es por ahí la mitad de la bolsa de Sao Paulo.
Y entre las tres bolsas de Colombia, Chile y Perú, es por ahí el 50% de la bolsa mexicana. O sea, es cada vez más chiquito, ¿cierto? Sí, 55 trillones, 2 trillones, 1 trillón, y entre Colombia, Perú, Chile no llegamos a 1 trillón. Entonces, digamos, el tamaño del mercado es difícil para que eso. Y la regulación, entonces ya vos vas a que te den la licencia en la super y ahí ya empieza Cristo a padecer, ¿cierto? Porque aquí el tema de las licencias son muy complicadas. Hay un autorregulador del mercado, que esa es una figura pues, que trató de imitarse a la de Estados Unidos, y aquí ha sido un costo adicional, digamos, para las firmas, porque las firmas tienen que pagar esa infraestructura. Es una infraestructura enorme, que es, digamos, una segunda vigilancia que tiene el mercado. Es difícil. Sí se ha pensado, llegará el momento en que los costos, digamos, financieros sean los costos operativos sean mucho más fáciles de manejar y que eso pueda llegar, pero hasta ahora no se ha podido. Pues la gente que lo ha intentado no ha podido. Y entonces esa es la razón por qué hay tanta compañía colombiana pues con ADRs en Estados Unidos, o pues que dicen necesito buscar algún tipo de mecanismo para levantar capital y optan más bien por irse para el americano que tratar de hacer algo aquí, ¿o qué? Sí, y eso, digamos, cuando ha habido emisiones de acciones en Colombia, que ya lleva muchos años en que no hay, yo diría que hay 7, 8 años que no hay una sola emisión en la bolsa. Todo ese tiempo. Sí, yo tengo, creo que en el 2017, creo que fue de las últimas. La gente va afuera, ¿sí? Porque por la liquidez. Es que el tema de la liquidez es definitivo. Hoy por hoy en la bolsa se mueven más o menos 20.000 millones de pesos diarios en acciones. Eso no es nada. Sí, eso es nada. Entonces, y mira, pues que al no ser el mercado dinámico, entonces eso también nos afecta mucho, porque entonces, vamos, el caso hipotético de una compañía pues creada como Rappi en Colombia, que seguro tendrán su estructura, su C Corp Delaware, sería buenísimo que un Rappi se pudiera hacer una emisión de acciones en Colombia, no porque la hagan en Colombia, sino porque vendrían capitales de afuera que dicen, no, es que me gusta la compañía Rappi porque la veo en Brasil, la veo en México, la veo pues en todo el mundo y quiero apostarle a ese futuro crecimiento. Pero entonces Rappi lo que le toca hacer es, no, si el mercado no está líquido, pues yo tengo que salir a IPO, pues Nasdaq o Dow Jones o cualquier cosa. Y entonces el potencial que nos perdemos simplemente porque hay unos actores, 4 bancos, 4 vicepresidentes, y dicen, no, déjeme el control del flujo del dinero, pero realmente se están capando a largo plazo porque le están previniendo a unas compañías que son buenas, porque vemos el caso, pues, vuelvo y digo, de Rappi, de salir y quedar listadas. Ustedes imaginan, yo no sé cuál es el market cap de Rappi, pero hemos visto pues que han levantado 1 o 2 billones de dólares de SoftBank. No sé cuál será en este momento, pero digamos que es de 5 billones de dólares. ¿Qué pasaría si esa compañía se listara en Colombia y todo el mundo creyera en el crecimiento de Rappi a nivel Latinoamérica? Entonces dicen, de 5 billones van a pasar a 25, y si hicieran el IPO, pues podría llegar a la bolsa en un solo día de transacciones, que ahorita decía serán como 20.000 millones de pesos en el día, pero un listado de esta compañía donde levanten 400, 500 millones de dólares hasta 1 billón, pues de la gente que está en Brasil, de la gente que está en México, o todo el mundo diciendo, o fondos americanos, VCs diciendo, compren acciones del IPO de Rappi, porque eso pasa en Colombia. Se imaginan la dinámica. Es que muchas veces por eso es que uno no tiene más startups y no hay un ecosistema más dinámico, porque es que tenemos unos problemas estructurales que nos joden mucho. La verdad es que yo soy un poquito escéptico con todas estas organizaciones, Ruta N, todo el mundo tiene en boga pues la palabra startupero, pero es que tenemos un problema estructural muy berraco. Las compañías nacen, crecen, pues no pueden conseguir capital acá. Y si se van a listar, les toca, es mejor listarse afuera que aquí adentro. Pero eso tiene que estar en la mente de las personas. Mira, te voy a, pues,
estaba pensando cuando vos decías eso, yo creo que Nubank está inscrito en la Bolsa de Colombia. Yo tengo acciones de Nubank. ¿Tú crees que a mí se me ha ocurrido comprarlas aquí? No, claro que no. Yo tengo acciones de... Yo tengo acciones y opciones. Yo todo lo compro por eTrade y Robinhood. Y es que compañía de colombiano, pero pues creo que está constituida en Brasil, en Sao Paulo, pues alguna vez fui a las oficinas de ellos. Pero ¿qué tal que eso hubiera pasado acá? La dinámica sería totalmente distinta. O sea, es que serían capitales de afuera dinamizando la economía. Es realmente pues triste y uno dice que los grandes actores pues son los que atajan todos los bancos pues en Colombia realmente ni rajan ni prestan pues, o sea, no permiten hacer nada pues, además del desastre pues que son. Eso, nosotros ya hemos hecho podcast pues sobre ese tema, pues creo que nunca van a ser sponsors de nosotros. Hoy estoy ardido. Hoy estoy ardido, yo ando ardido con los bancos. María, yo le digo que uno mandar plata desde acá, Colombia, a través de un banco, eso es un atraco. Eso es un atraco, eso es un robo a mano armada, eso no tiene ningún otro nombre. Usted con el dólar a 4.200 y si usted no es una persona informada, si usted no pelea en comercio exterior, a usted le quitan 150 a 200 pesos, pero ni se sonrojan. Eso es increíble, cosa que no pasa con las corredoras de bolsa, que usted lo tratan bien, 5 pesitos, 10 pesitos, lo normal, hermano, gane, pero no sean así porque es que es muy jodido. La semana antepasada hice una monetización en Bancolombia con nombre propio y el dólar estaba, aproveché además para mandarlo porque el dólar estaba a 4.120 por ahí. Negocié porque con mi hermana allá y yo aquí en vivo diciéndole, exigirles esto, decirles que si no cerran las cuentas, decirles que o sea, todo pues con amenaza para poder lograr la tasa. 4.115, ok, 4.115, bellísimo, negociado, cerrado, con grabación y todo. Había que llenar unos formularios del Banco de la República, el trámite que hay que hacer después normal, se demoró un día más, 2 días menos, lo que sea, se demoró, pero por ellos, no por uno. Nosotros llenamos, mandamos. Hoy, bueno, listo, ya está toda la papelería, por favor, ¿me puedes pasar la plata? No, qué pena, se te venció la tasa. Se te venció la tasa, pero si yo cerré el negocio con vos, si quedamos cerrados. Y no me cabe la menor duda que ellos ese día monetizaron, porque pues, ¿qué más van a hacer? Monetizan. Entonces, ahorita me están dando 4.050, 4.040, perdón. Eso te digo, obviamente, pues con queja y todo, pero ese es el problema de los bancos, ese es el problema. Y yo por eso digo, por eso hay Petros. Porque el 4.000 se queda de por vida, porque porque entonces eso, o sea, qué pena, pero esa es la gran realidad. Por eso seguimos desbancarizados en nuestro país. Por eso la gente sigue con el efectivo en la casa, en la mesita de noche. Por eso es que no hay gente para la bolsa, porque ven el mercadito así, no lo ven es así con el volumen que tienen que hacer y tratando bien a la gente. Ay, ¿quién ve? Tranquilo. Queda dicho. Respire, hermano. Aquí a Valeriana. Por eso nos vamos todos para Bitcoin y blockchain, hijo de madre, y nos vamos y arriba Milei, hijo de madre. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! No, a ver, es que el tema financiero en Colombia es de las cosas más complicadas. Primero hay una concentración en 3, 4 bancos que tienen el mercado. Mire, cuando uno tiene pues un negocito financiero aquí en Medellín, ustedes no saben lo que es luchar contra ese grupo, ¿cierto? Es que es muy difícil porque es que ellos sí tienen el mercado cogido, pues lo han trabajado, tienen sus méritos y su vaina, pero no pelecha nada más. Ese es el otro problema de eso, ¿cierto? Porque yo te digo, el negocio de bolsa aquí de nosotros frente a Bancolombia, pues pongámoslo con el nombre propio, es muy difícil. Yo no les quito los méritos, no les quito toda la capacidad, la tecnología, la vaina que tienen,
pero es tan apabullante la presencia del grupo en Medellín que es muy difícil que otro negocio peleche y la gente los quiere y todo eso está bien, pero sí tiene un problema para la evolución de otros negocios, ¿sí? Ese es Vos pues que sabes que dominas el tema financiero, ¿cuál sería tu sugerencia para hacer que todo eso se desatranque? O sea, si vos te dijeran, mira, Enrique, yo soy un VC, te voy a dar 10, 20 millones de dólares para que comences una compañía para mejorar el sistema financiero, dadas las oportunidades o los atranques que vos ves. ¿Qué harías vos, por ejemplo? Esa pregunta me la hago yo cada rato. Y es que, mire, por ejemplo, el ingreso de los bancos internacionales a Colombia. Cuando llegó el Santander, el BBVA, cuando el Escocia compró a Colpatria, nada. Esos bancos no son importantes. Sigue Bancolombia, sigue Banco Bogotá. O sea, no ha sido posible romper eso porque, digamos, el colombiano tiene no sé, un amor muy grande por sus bancos, ¿sí? Pero han venido bancos importantes. El Citi de las personas naturales se fue. O sea, el Citi medio atiende clientes en Colombia. Bueno, y toda la lista que usted quiera. Y han venido fuerte y todo el mundo dijo, bueno, ahora sí, nada, no ha pasado nada. En la bolsa yo creo que la separación del mercado financiero intermediado del desintermediado, yo creo que es importante, porque no tiene mucho sentido. Usted mira los puestos de bolsa de los bancos, son una ínfima parte del banco. Aquí el único puesto de bolsa que digamos está en el mercado de capitales fuerte sería Credit Corp Capital. Credit Corp está totalmente independizado del negocio bancario, ¿sí? Y bueno, es la segunda firma o a veces la primera firma de bolsa en Colombia. Y está dedicado y tiene banca de inversión y tiene todo su negocio. Yo diría que es el único que tiene dentro de un conglomerado financiero separado el negocio bursátil del negocio bancario, porque uno pudiera decir que Corficolombiana, que es el dueño de Casa de Bolsa, pero en realidad tampoco, sí, en realidad tampoco porque el negocio de ellos es el financiero, realmente ellos al bolsa no, para ellos no es importante. Entonces yo diría que la separación del negocio, aquí sí hace falta que el negocio bursátil sea independiente de los bancos, pero eso no va a pasar, porque los bancos controlan la bolsa. Ya hay una integración de las tres bolsas de Chile, Perú y Colombia, y la bolsa colombiana tiene el 40% de la holding. Eso difícilmente va a pasar, ¿sí? Hoy la firma más grande es ¿cuál? Progresión, la fusión de Progresión con... No alcanza a nada. De Progresión con Global no alcanza a nada. No alcanza. No alcanza yo diría que sigue siendo de las últimas, no. Las grandes son Credit Corp Capital, Valores Banco Colombia, BTG Pactual. Yo diría que BTG puede ser otro ejemplo, disculpame, otro ejemplo importante de eso. Y Davivienda Corredores, que ahí también el negocio está dentro del banco. Entonces, cuando tú metes el negocio de bolsa dentro del banco, mire, uno de mis corredores se fue de gerente de un puesto de bolsa bancario, bancarizado. Y me contaba esta historia. Eso fue hace muchos años. Fue donde el vicepresidente financiero, que era su jefe, y le dijo, mire, acaba de salir
la emisión de acciones de Sura y la comisión es el 1,5%. Pues metamos a través de la red este negocio. Y el tipo le dice, pendejo, hombre, yo voy a dejar de ganarme 5 o 6 puntos en intermediación para meterlo a usted a que se gane el 1,5%, porque es bolsa. No, ve a ver cómo se levanta la plática usted. ¿Sí? Claro, es que para ellos el negocio es el de la intermediación. Entonces, si no se separa eso, es muy difícil que eso peleche. Yo pues tomando la información que Enrique dice, Hernán, pues yo lo único que escucho aquí es, o lo que interpreto es, hay que crear una nueva bolsa descentralizada a punta de puro blockchain, no sé, una cosa así. Técnicamente se puede. Curiosamente, pues uno simplemente pues hace un sintético pegado del precio y uno lo podría empezar a tradear, pero pues igual es que no hay movimiento, es que esas acciones son así, quietas. Eso es como si estuviera paralizado, eso no se mueve y si se mueve es para bajar. Y que eso fue lo que aprovechó pues Gilinski para hacerse de Nutresa. Muy hábil, además. Y casi el éxito. Bueno, ahí está abierto todavía. No llevó todo de milagro. Oye, Enrique, entonces vos, ¿en qué año vendes tu compañía? ¿Asesores en qué? ¿Y quién la compra o es alguno de estos grupos que ya mencionaste? No, mira, en el año, después de Interbolsa, en el año 2013, pues nosotros dijimos, hombre, este negocio se está yendo todo para el negocio de los bancos. Entonces nos aparecieron unos inversionistas que habían sido unos importantes operadores en la bolsa de Nueva York, y ellos querían hacer una red de puestos de bolsa en América Latina. Ya tenían un puesto en Argentina, habían acabado de comprar uno en Perú, querían comprar uno en Colombia y después querían seguir con México y Brasil. Entonces ellos dijeron, hombre, queremos hacer un grupo financiero con varios puestos de bolsa en varios lugares. Y ellos compraron inicialmente el 51% y después a los varios años el otro 49%. Digamos, ellos fueron los compradores. ¿Ahí qué pasó con ese negocio? Que ellos no tenían plata. Entonces ellos compraron, con lo que tenían, compraron el 51% de asesores, pero asesores terminaba siendo el 65% del grupo. Eso no era un grupo, eso eran 3 o 4 negocios. Y fue difícil pues cobrarles el otro 49. Al final pues pagaban el 49. Hermano, más pues. Pero mira, hay una cosa importante en los negocios y yo lo identifiqué aquí. Una cosa es ser trader y otra cosa es manejar un negocio. Sí, claro. Manejar un negocio de bolsa. Esas son dos cosas muy distintas. Ellos consiguieron platica siendo traders, pero eran unos administradores pésimos. La conclusión es que a los 3 o 4 años el área comercial estaba en la 10ª parte de lo que había y el patrimonio lo habían perdido en un 50%. Pero básicamente porque no supieron manejar el negocio. Y bueno, en el año 2020 ellos le vendieron eso a Alianza Fiduciaria, lo que quedaba y digamos la historia de asesores terminó ahí después de 33 años. Todo ese tiempo, desde el 83. Sí, del 83 al 2016. En el 2016 yo me retiré y ellos quedaron. Ellos entraron en el 2015, pero digamos esos 5 años que estuvieron, cada año perdían
el 10% del patrimonio pues en las operaciones, en los clientes que se les iban, en los corredores, en negocios mal hechos, bueno. Y después de que te retiras, pues además de escribir el libro, ¿qué más estás haciendo? Y entonces, ¿cuál es la razón? Pues simplemente, ¿por qué te nace escribir el libro? Que entonces, Darío, lo compartimos luego en el linkcito abajo para que la gente pues que escuche este episodio pues lo pueda acceder a él. Mira, la gente, si no sabe de bolsa, mucho menos sabe lo que pasa al interior de un puesto de bolsa. Y así tú seas inversionista de bolsa, pues difícilmente sabes cómo opera eso ahí adentro y cuáles son los problemas que nosotros como dueños enfrentamos, ¿sí? En todos esos años nosotros tuvimos obviamente unas épocas gloriosas como esas que les contaba al principio y otras mejores más adelante, pero también otras muy difíciles como los robos que le hacen a uno, las estafas que le hacen, los corredores que tratan de ser mucho más inteligentes que el mercado, cosas de esas. Eso lo explico yo en el libro. Lo que vivió Asesores en Valores en ese tipo de cosas. Tengo unos 6 o 7 casos de las cosas que nos pasaron a nosotros. Y también al final después de Interbolsa, pues trato de mirar qué fue lo que pasó en la bolsa después de Interbolsa, qué fue lo que pasó con Interbolsa, por qué llegó Interbolsa a lo que llegó, porque esas historias no surgen de un día para otro. Y entonces, pues vi que ahí había material para un libro. Yo había empezado eso hace años y en la pandemia dije, hombre, voy a terminar mi libro. Lo terminé en el 2020, en la época de la pandemia, me dediqué pues juicioso a hacerlo y se lo presenté a Editorial Planeta y les pareció que era publicable y lo sacaron. Qué bien. Hay que leérselo. Lo va a leer. En Amazon, está en Amazon. En Amazon. Entre crisis y bonanzas. Crisis y bonanzas. El librito Sí. le hubiera gustado a mi papá, hombre, bastante. Me lo voy a leer por vos y por mi papá. Yo sé que a tu papá le habría interesado. Sí. Yo sé porque yo lo conocí bastante. Fue cliente nuestro, entre otras cosas. Yo fui cliente tuyo también. Ahorita me acabo de acordar. Con Bueno. Gustavo Bonilla. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, ¿a qué me dedico yo ahora? Digamos, yo tengo algunas cosas. Además de aparecer en podcast, pues. No, la verdad, eso son cosas de Santiago, mi hijo, que me dice. Es tu manager, Santiago es tu mi manager. Sí. Digamos, yo tengo algunas cosas aquí, otras cosas afuera. Yo no soy muy especulador. Yo trato, digamos, la mentalidad mía de inversión es que yo pienso muchísimo antes de invertir, porque digo que recuperar las pérdidas y además obtener ganancias, se gasta uno mucho más tiempo de lo que se demora uno pensando en hacer una buena inversión. La gente piensa, la gente que es muy hábil y que actúa muy rápidamente, me parece a mí, le toca recuperar lo que perdió y además ganar. Cuando uno se fija un poquito más, de pronto, si se fija bien, pierde menos, puede que gane menos. Ahí tenés. Es más estable. Sí, ahí tenés toda la razón. Michael Saylor dice, hey, ¿por qué estás alegando conmigo sobre Bitcoin si ni siquiera te has gastado 100 horas tratando de entender, analizar, o sea, pensar? Eso, Enrique, pues si uno no le gasta al estudio de la inversión, uno comete muchos errores. Yo, por ejemplo,
No, yo empiezo comprando una cosa de a poquitos, pero hasta que no me haya gastado 50 o 100 horas leyendo, no entro. Yo entro es cuando ya cumplí la cuota de las horas. Es más, para cada una de las cosas que tengo un checklist. Si no me sé eso al derecho y al revés, no le entro. Bueno, ese es un principio que la gente no tiene en cuenta, y es que usted no debe meter en lo que no conoce. Y en bolsa, Lucas, porque tuvo suerte cuando se metió en test, que tuvo un amigo que sí sabía, pero la gente se mete en bolsa porque oye el cuento de que eso es muy buen negocio sin saber. Yo pienso también, yo pues hoy me dedico más a leer que a analizar, pero entonces hay gente que analiza por uno, ¿cierto? Entonces, yo tengo una accioncita de Berkshire, pues ahí tengo a Warren Buffett analizando las compañías por mí. Se te fue el partner que se murió esta semana, el viejo Charlie Munger. Mi socio. Y el hombre lleva, no sé, 40 años. Genio. Entonces yo tengo unas accioncitas de eso porque yo digo, eso es como un fondo en el que él está pensando por mí. ¿Tenés de la de 500.000 o la de 4.000? No, de la baratica, de la baratica. Espero que la baratica llegue al otro. Oiga, la de 500.000 hay que meterla en un blockchain para poder comprar pedacitos. Fraccionada. No, pero sabes que hay estas plataformas gringas ya permiten comprar fracciones. Algunas, pues yo en estos días estaba mirando. Pero es que es la misma acción. Entonces, digamos, usted puede comprar, sí, 5 acciones, no sé, pero para salir es mucho más fácil. O sea, igual a como haces tú, ir comprando fraccionado y vendiendo fraccionado, es mejor la otra acción que la cara, ¿cierto? Pero mira, ese solo detalle, comprar acciones fraccionadas, ¿qué tiene que, en Colombia eso es, pues, ¿qué tendría que pasar para que en Colombia fuese posible eso? No, un montón de avances tecnológicos de un grado. Yo vuelvo y digo, pues oyendo aquí a Enrique, cualquier joven emprendedor, emprendedora, ya, hay mucho para crear disrupción acá. O sea, aquí deberían estar saliendo, uno va a agarrar los 5 corredores o de estas firmas y decirles, propongan pues algo nuevo para que desatranquemos a los Bancolombias y los otros pues con algo pues innovador. Hoy cuánto transa diario la Bolsa de Colombia, ¿tenemos ese dato? Sí, por ahí 20.000 millones. Nada. Imagínense pues, 5 millones de dólares. ¿Y cuánto transa hoy Shadow? ¿O cuánto transa hoy pues Bitcoin? Pues para hablar de una pendeja como Shadow. Es que mira, un meme, 10, 15 millones de dólares, un meme coin hasta 20, Bonk, que es un meme coin, 20 millones de dólares en un día. Yo en un momento, me puedo equivocarme, pero vi en un momento en que estaba comprando unas accioncitas de Nubank, vi que se estaba negociando el mismo volumen de Nubank que en la Bolsa de Colombia. No, es que Enrique, lo que estábamos diciendo ahorita, hay pues en cripto hay una moneda que es un perrito con un bate y se llama Bonk. Ese chiste, que es un chiste, en un día mueve 15 o 20 millones de dólares, en un día, y lo mueve 24 horas. O sea, casi que, mejor dicho, el solo hecho de pensar que la Bolsa de Colombia es el 25% de un meme coin es absurdo. Aparte me parece como un poco absurdo que los bancos tengan tan arretado eso, que si lo abren, pues va a llegar a gente, va a haber más movimiento, va a haber más mercado, van a ganar más. Pero es que están asegurados, Darío, o sea, ellos, lo que decía Enrique, sí, pero no están asegurados, intermediación están matando, o sea, pasaron en poco tiempo de 1 millón a 600.000 y va a ir están para matando a los empresarios, pues, o a la gente que quiere en este momento acabo de entender perfectamente a Gilinski, dijo, no, pues en ese mercado no hay liquidez, todo está barato, yo llego, las compro, las vuelvo privadas y las vuelvo y las reempaqueto afuera y listo. Mira, pero digamos, voy a decir una cosa en favor de los bancos, y es que eso les llegó a ellos, digamos, gratis, y les llegó de carambola. Hasta Interbolsa
las sociedades independientes negociábamos el 70% de la operación bursátil, hasta Interbolsa. Con el escándalo de Interbolsa, en este momento hay 2 o 3 firmas independientes que mueven el 1%, digamos, o el 2%. ¿Sí? Que los bancos recogieron todo eso. Con el negocio de Interbolsa, la gente le llegó sin tenerlo que buscar, digámoslo así. Sí, sí, Y sí. ahí, pues, Sin maletinear, la gente buscó el aviso. Se apoderaron. ¿Cómo? Que sin maletinear, la gente buscó el aviso. Así es, así es. No, y la gente seguramente se sentía más segura pues, con Bancolombia que con una firma. Pues obviamente ya pues, había alguien que respondiera, pues por lo menos. Y la gente, eso es curioso, y la gente piensa que es que un banco es lo más seguro que hay. Y yo pongo el ejemplo en el libro de que el solo, ¿cómo se llama? El que se quebró en el 2008, hombre, ya me olvidó. En Colombia. No, en Estados Unidos, en la crisis del 2008. Lehman solito era más grande que todo el sistema financiero colombiano. Y se quebró, se reventó. La gente piensa que es que los bancos son lo más seguro y las autoridades en la super decían, hombre, es que ustedes pues no son tan seguros. Y nosotros les digo, es que nosotros no tenemos que ser tan seguros, es que nosotros ganamos comisión. Ellos son los que intermedian, ellos son los que cogen la plata del cliente y la operan ellos. Nosotros simplemente compramos y vendemos y ganamos una comisión. El riesgo ahí es muy distinto. Otra cosa es que haya una cosa como la Interbolsa, que ustedes la sabían que iba a pasar y la dejaron pasar, porque entre otras cosas ellos sabían que eso iba a pasar. Pero la posición propia. Pero es que en la posición propia también hay unos márgenes, hay unos límites, y en la posición propia los clientes no pierden. Claro, en la posición propia usted pierde todo su patrimonio y chao. Y si te quebras vos, pues yo cojo y páseme el deseo a la otra firma. ¿Sí? Que fue lo que pasó en Interbolsa. Interbolsa tenía en posición propia 2 billones de pesos en TES. ¿Qué pasó? Se lo pasaron a Bancolombia, no pasó nada. Es que el problema era la gente que tenía acciones de Interbolsa. Ahí fue donde se perdió el gran capital. La otra es pase de acá para acá. Y el otro problema que fue Premium Capital Fund, que realmente ahí se recuperó todo también. Sí. Ahí se perdió plata en Premium, básicamente en los bonos de Interbolsa. Entonces hicieron una emisión unos meses antes, como 8 meses antes. Una emisión de bonos. Imagínense, Interbolsa haciendo emisión de bonos y que a los 8 meses se reviente. ¿Quién autoriza esa vaina? Digamos que fueron varias, obviamente en el negocio de Fabricato se perdió mucho dinero. Ahí fue la mayor parte del dinero. Pero sí, cuando volvemos pues al tema de la bolsa y de los bancos, eso les llegó a ellos, pero ya hoy por hoy los bancos son dueños de la bolsa, porque la bolsa es una empresa que cotiza en bolsa. Y son dueños de los puestos de bolsa. Entonces ahí es difícil, Hombre, todo esto está muy interesante y pues a mí lo que me causa pues inquietud es que no pueda ser más dinámico todo este mercado accionario, porque pues, tenemos el conocimiento, está la gente, que todo el mundo podría conectarlo. Entonces me inquieta mucho cómo crear, digamos, que una nueva fintech que le diese a uno oportunidades pues para que el público pudiera entonces aprender a invertir en compañías colombianas. Entonces me parece pues como una oportunidad, y también me da un poquito como de frustración ver que no es un mercado tan dinámico y que pues se parece. Yo creo que alguna vez compré acciones y lo hacía vía un corredor y era un proceso muy lento. Pues a mí me gusta inmediato. Si no es aquí en una app como Robinhood y Trade o eToro o Interactive Brokers, pues a mí si no es a la velocidad de la luz no me gusta. Digamos que eso hoy ha avanzado. Hoy avanzado, tú puedes, digamos, en la vivienda corredores, tú puedes comprar acciones por internet. Eso. Lo que pasa, el problema es la liquidez. Tú sabes a cómo
Tú sabes, si compras, te demoras para comprar y te demoras para vender. Y el precio te puede... Eso lleva colgado desde la pandemia. Desde la pandemia viene bajando, se recuperó un poquito hasta antes del tema de Petro. Cuando eligieron a Petro en junio del año pasado, eso se descolgó y ha perdido, no sé, un 15, un 20%, y ahí está, y está enterrado, sin demanda, sin oferta, sin nada. Y no está haciendo nada para que mejoren. Gordo, usted que siempre es el que tiene como preguntas buenas al final, como ya para ir cerrando, que vamos sobre casi 2 horas aquí conversando con Enrique, que ha sido muy entretenido. ¿Qué preguntas pues harías? Vos tenés unos ahorritos, ¿dónde los invertirías? Tiene acciones de Fabricato. Del ferrocarril de Antioquia. No, yo creo que es, pues, me impresiona todo eso de que la banca sigue siendo la que lleva la ventaja aquí para todo el mundo, pues eso me parece increíble. Sí, uno en este momento, ¿para dónde podría mirar? ¿Qué acción hay ahí que esté nadando bueno? Y no es not financial advice. Claro. Mira, yo, si me preguntan a mí, yo estoy enterrado, ¿cierto? En algunas acciones ahí. Esa es la palabra, enterrado. Y yo pienso que eso no es al infinito. Eso llega un momento, o sea, unas acciones cotizándose pues al 60% del valor en libros. Esa vaina en algún momento debe salir, ¿cierto? Pero nos vas a decir cuáles, pues, ¿o no? ¿O nos vas a dejar ahí con la duda? No, hay muchas, la que quiera. Ustedes, pues, que les gusta ese tema, yo leyendo, una de las cosas que a mí se me quedó, y son poquitas, Graham en El Inversor Inteligente decía, tranquilo que las empresas buenas se recuperan. Usted preocúpese en invertir en empresas buenas. Sí. Buena frase. Eso puede bajar, puede tener épocas malas, pero se recupera. Entonces, hay empresas muy buenas, ¿sí? Usted mire utilidades, mire relación de precio-ganancia, mire, y hay empresas que están creo que bueno, ya debió haber subido, pero Argos, lo que pasa es que no tengo las cifras hoy, pero están en 7, en 8, en RPG. Lo que pasa es que a Hernán no le sirve, Enrique, porque eso solo da un 2X, hermano. Nosotros necesitamos 10X. Bueno, es que yo no Lo que pasa es que nosotros... Y Enrique lo meten en el chat, le explota la cabeza. Lo que pasa es que nosotros tenemos un vicio, pues la droga más grande, y es que vemos cosas. Lucas, ¿cuánto te ha subido Shadow en las últimas 6 semanas? Shadow, pues, es una moneda, un Solana Public Library Token. ¿Cuánto te ha subido? 2000%. 600%. 600. No más. Yo tengo un amigo que todos los días por la mañana todos los días por la mañana me llama, él no tiene ni una, y me dice, mándame la fotico de cómo va eso. No, yo en eso soy distinto. Yo compré Nubank a 6.60, 6.50, no sé, está a 8.20, yo estoy feliz. Sí, está a 8. Yo lo compré, pero como me gusta, sabía que estaba barato, pero como me gusta tanto y está barato, yo compré opciones cuando estaban en 6, 2026, entonces tengo todo el upside pues con las opciones. Entonces yo vuelvo a los genios, que yo los mantengo ahí. Buffett lleva 20 años al 20% y es uno de los tipos más ricos del mundo. Entonces usted no necesita hacer usted necesita hacer una cosa consistente. No, es que hacer el 20 es una locura. Sí, consistentemente en 20 años o 30 sí es muy difícil. Pero espérate, bueno, es que nos debe 3, porque es que el gordo ahorita va a ir a verse con su corredor y él va a comprar Argos. Te faltan otras 2, pero que sean colombianas. No, pero no, es que es muy difícil. Porque yo
nunca he sido asesor. Entonces, a mí no me gusta ser asesor. Entonces no se hace, entonces es más sencillo. Contanos tres acciones colombianas que has comprado. Y listo. Bueno, o que las tenés en la mira. que yo pienso que son de las mejores. Mire, a mí me parece que Corficolombiana es muy buena, pero está enfrentando el tema era muy buena, pero no sé cómo va a salir del tema de las carreteras y eso que tienen mucho. Infraestructura. De esas. Aval me parece muy buena porque el sector financiero este año no pienso que esté muy bien, pero el año entrante va a estar muy bien. Creo que le espera el Grupo Argos, le espera una cosa más o menos, y Azura, más o menos parecida a lo de Nutresa. Y a eso yo le apostaría, a que a ellos... Sura va a hacer una recompra de acciones y Sura está bien endeudada. Sura va a tener que salir de una parte importantísima del portafolio, ¿sí? Entonces, o va a tener que buscar quién lo compre. Entonces, en ese negocio de las compras, yo diría que las posibilidades de esas dos compañías son importantes. Vea, ese pues está bueno para el cierre. Pero no 10X, no nada. No, está bien. No, inversiones. Yo cuando logro el 20, el 30, me quedo feliz. Yo no pido más. Y he logrado, y eventualmente a veces uno como dicen, le pega al perro, pero yo no busco. Enrique, pero en si principio doblas, yo no busco eso, en principio. Si doblas, vendes o depende. No. Yo, digamos, he logrado, digamos, en un año doblar, he logrado, pero no es usual y no lo busco. Pero vendes cuando logras eso o si te gusta la acción la mantienes. No, si la empresa consistentemente tiene buenos resultados, yo me quedo ahí, así se vaya al piso. Así se vaya al piso. En eso sí nos parecemos. Porque es que ese es el tema. Si la empresa... ¿Cuándo vende uno? Llegó un momento hace por ahí 4 años. Yo compré unas acciones de Argos y el RPG era 40. Yo dije, yo no, ¿por qué soy tan animal? Ahí mismo volví a salir de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Y la gente la seguía comprando y eso seguía para arriba. ¿Qué pasó? Pues llegó a 2.500 hace poquito, ¿cierto? Después de estar a 9.000. Entonces, lo importante a mí me parece son los resultados de las compañías. Y en mi concepto, yo no busco doblar, yo busco mantener una buena rentabilidad y eventualmente eso se dispara y uno sí debe dejar correr las ganancias, ¿cierto? Como debe tener un stop loss, debe dejar correr las ganancias para ganar hasta donde se pueda. Tampoco querérselas ganar todas, ¿cierto? Entonces, pues eso para mí depende. Lo jodido. Yo no le juego a ganar demasiado, la verdad. Lo jodido, honestamente, que me ha tocado aprender aquí en el 10AM Pro, es que vos hablas de marcadores, de medidores, de earnings total, de cuántas veces libro, veces tal, EBITDA. En lo que nosotros estamos detrás de Warren Buffett Jr. aquí, que lee mucho y que es un tema de tecnología, de crecimiento, pero que hoy todavía no hay algo para vos decir, hombre, está cara, hombre, está barata, hombre, esto va a llegar a cuánto, sí, porque
no hay Es que cómo verdaderamente. es que es otro estilo de inversión, porque Es es un que tema de se, adopción. se parece como a leer una bola de cristal y entonces usted no puede llegar y decir, pero son patrones que usted empieza a identificar y que usted se puede entrenar con el tiempo. Yo me acuerdo, en 99 salió una pequeña compañita que se llamaba Google y todo el mundo preferiría anunciar en páginas amarillas a tener anuncios en Google, pero si uno es capaz de pronosticar qué es lo que va a pasar con la tecnología, el impacto pues, es de una escala mayor simplemente porque es el reemplazo de un montón de cosas y eso es lo que nosotros hacemos, pero pues hacer inversiones con mirando flujos de caja, que es valor de libros, que es lo que lleva haciendo Warren Buffett hace siglos, pero Warren Buffett nunca ha sido capaz de pegarle ni a un Google, o sea, empezó a comprar Apple después de que ya había sacado el iPhone, no compró Apple antes, y la plata estuvo grande identificando que el iPod iba a jalar el iPhone y el iPhone el iPad y todas estas cosas. Warren Buffett es otro estilo, además porque cuando son dineros tan grandes, esos dineros tan grandes... Las posibilidades son más bien pocas. Sí, no tienen esa, es que plata grande no puede entrar en una compañía que tiene un market cap de 10 billones de dólares. Es que para Warren Buffett es un camello poner plata. Pero mira, él compró Nubank a $9. ¿Sí? Y cuando eso bajó a los 6.50, yo dije, si este tipo compró a $9 y está a 6.50, esa vaina por lo menos a los 9 vuelve. Sí, claro. Él tiene una participación, pues sí, el banco para los tamaños de él es pequeño, ¿cierto? Pero él tiene unos analistas y él tiene una gente y entonces yo digo, hombre, él está haciendo el trabajo por mí. Ahora, igual, ustedes se sientan y analizan las cosas, yo eso ya no lo hago, ya no me siento, yo prefiero sentarme a leer y dejar mis accioncitas ahí quieticas y mis propiedades, que yo no todo lo tengo en acciones, yo creo que uno en inversiones financieras no debe tener. Enrique, ¿vos sabes cuáles son los inversionistas más rentables en Fidelity? Los que se murieron, los que no tocan. Los muertos, las cuentas viejas de muertos son las más rentables de todas. Eso no hay que tocarlo. Hay buenas, por ahí alguien decía que ciertas inversiones se parecen al jabón, que mientras más las toque uno, menos tiene de ellas. Ciertas cosas hay que dejarlas quietas y listo, no más. No, y hay otras, digamos, uno también tiene que mirar a otro lado. Yo soy de los que pienso que la inversión en tierras más que en propiedades es de las mejores inversiones. Obviamente uno tiene que tener la puntería, ¿cierto? Pero la tierra no se deprecia. Cuando usted compra y es escaso, cada vez hay menos. Cuando usted compra una casa, pues la tierra no se deprecia, pero la casa sí. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que también por otro lado, una cosa que puede mantener el patrimonio, para mí es más importante mantener el patrimonio y crecerlo en ciertos niveles que multiplicar mi patrimonio por 5, por 10, ¿no? Ese no es mi interés hoy. Y eso te lo da de pronto la edad, ¿no? Porque ustedes, digamos, yo les llevo a ustedes más o menos, no sé si 15 o 20 años, ¿cierto? Entonces, es posible. Eso es también de la época por la que uno va pasando. Correcto. Hombre, Enrique, ya sí, vámonos despidiendo. Vamos a dejar el linkcito Amazon, claro, porque es más fácil para comprarlo. A vos estás en redes sociales, escribís en Twitter para que la gente o sea, si te quieren contactar, te tienen que dejar un comentario pues en Amazon para decir, Enrique, lo queremos en otro podcast. LinkedIn. Es la única red y no soy activo. Bueno. No soy activo, tengo... No, pero el manager la maneja. Sí, el manager maneja todo. Se encarga. Hombre, Enrique, muchas gracias, hombre. A ustedes, hombre. Yo he visto los podcasts, me han gustado muchísimo, ha habido de todo. Y yo tengo pues varios podcasts, Atemporal también me gusta. Pero también tengo, que hace rato no sale, el de filosofía de Zuluaga.
Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, el del hijo de Oscar Iván. Sí. De Oscar Iván, que es buenísimo. Sí, es muy bueno. Ese podcast es muy bueno. No saca. Bueno, pero digamos de este tema, yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Hombre, muchas gracias. Bueno, Muchas hombre, gracias, Enrique, muchas gracias. Te pasamos el link para que apenas publiquemos el episodio mañana. ¿Listo? Listo, señor. Ok. Muchas gracias. Chao, mil gracias. Muy bien. Chao, Chao. gracias. Lucas, no te vas a ir. Acordate.